Hola, mi nombre es Javier Rivas, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica, cursante de la materia de Mediciones Eléctricas, y en este momento vengo a darle una explicación de lo que fue el desarrollo de mi investigación en cuanto a lo que fue el instrumento llamado galvanómetro. En cuanto al galvanómetro, podemos definir que es un instrumento de medición eléctrica que se utiliza para determinar y detectar la intensidad y también el sentido de una corriente eléctrica. Para esto aprovecha la desviación de una aguja magnética. En cuanto a la función principal del galvanómetro, es la de detectar y medir la intensidad de pequeñas corrientes eléctricas y también determinar el sentido. En cuanto a las partes principales del galvanómetro, podemos decir que se clasifica en diversas partes donde voy a mencionar en este momento y también dar una explicación de cada una de las partes. En cuanto a lo que corresponde a la aguja, es la parte del galvanómetro que indica el valor correspondiente a la intensidad de la corriente eléctrica medida. En cuanto a la escala, es la parte del galvanómetro previamente calibrada que muestra el valor de la corriente eléctrica. En cuanto a la parte de la bobina, corresponde a los cables conductores por los que circula la corriente eléctrica en cuanto a lo que es la medición. En cuanto al muelle, es el que traslada a la aguja el movimiento causado de manera magnética por los imanes permanentes a la bobina, por lo tanto hace de conector entre la bobina y la aguja. En cuanto a los imanes permanentes, se define como la parte del galvanómetro que crea un campo magnético directamente proporcional a la intensidad de la corriente eléctrica. Dicho campo magnético provoca el movimiento en la bobina. En cuanto a los principios de operación de un galvanómetro, podemos decir que el funcionamiento del galvanómetro se basa en una aguja indicadora que se conecta mediante un resorte al eje de una bobina rectangular, la cual se encuentra suspendida gracias al efecto de dos polos opuestos de un imán permanente. La corriente que se quiere medir comienza a circular por la bobina rectangular plana. Esta bobina, al encontrarse entre un campo magnético de un imán permanente, comienza a girar sobre un eje vertical. Esto haciendo desenroscar el resorte en espiral. Ese movimiento es proporcional a la corriente que pasa por la bobina, de allí haciendo que el movimiento de la aguja también sea con una escala apropiada de aguja que marcará el valor de la corriente a continuación. En cuanto al funcionamiento del galvanómetro como tal, podemos acotar que hay múltiples o diversos videos que nos dan el funcionamiento como tal. En cuanto a los tipos de galvanómetros, podemos decir que se clasifican en dos grupos: en el grupo de galvanómetros magnéticos y el grupo de galvanómetros térmicos. En cuanto al grupo de galvanómetros magnéticos, podemos igual definir que se clasifican en varios. En cuanto a esos varios, vamos a definir cada uno y darle importancia del desempeño de cada uno. En cuanto al galvanómetro de cuadro móvil, que pertenece al grupo de galvanómetros magnéticos, ese galvanómetro de cuadro móvil es el galvanómetro base cuya bobina o cuadro es móvil. El imán está fijo y la bobina en él sostiene a la aguja indicadora. En cuanto a los galvanómetros de imán móvil, a diferencia del modelo descrito previamente, en un galvanómetro de imán móvil la aguja indicadora está asociada a un imán que se encuentra situado en el interior de la bobina, que es la que está fija en vez del imán. Por otro lado, tenemos el galvanómetro de paleta radial. Cuenta con dos paletas, piezas rectangulares que constituyen el núcleo de la bobina.
Una de ellas está fija y la otra es móvil y es rechazada magnéticamente por la paleta fija cuando hay corriente en la bobina. Esa paleta mueve consigo a la aguja marcadora. En cuanto al galvanómetro de álabes concéntricos, también perteneciente al mismo grupo, decimos que los álabes son anillos metálicos que captan y reproducen magníficamente los campos magnéticos. Al colocar varios de ellos se produce una bobina muy sensible donde el álabe central es móvil y al igual que el mecanismo de paleta se mueve en presencia de corriente y contiene la aguja indicadora. En cuanto al galvanómetro de bolo, podemos decir que se trata de un núcleo de hierro que entra y sale de una bobina fija y hueca, como si metiésemos una aguja, en ejemplo, de tejer en una pajilla. Eh, en el campo magnético que se produce en la bobina, este mueve el núcleo de hierro o en bolo y ese contiene la aguja indicadora. En cuanto a los galvanómetros térmicos en su clasificación, podemos decir que los galvanómetros térmicos miden el paso de la corriente por medio de un mecanismo completamente distinto. Esto cuando una corriente atraviesa un conductor, la fricción de los electrones genera calor y el material se expande o se dilata como tal. Por otro lado, un galvanómetro térmico aprovecha tal característica y usa un hilo muy fino que se estira o encoge, eso según la intensidad de corriente emitida, lo que permite asociar a lo largo del hilo una escala. Esto es todo en cuanto a lo que fue el desarrollo de mi investigación, el cual nos deja un gran aprendizaje permitido. Esperando de mi punto de vista que les guste y que nos deje un gran aporte para lo que va a ser el crecimiento y el desarrollo de nuestra vida profesional. Esto es todo. Gracias.